Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. No puedo dejar pasar desapercibido las acciones tomadas por la Asamblea Legislativa en el día reciente de ayer, que era 8 de septiembre. Es una vergüenza para nuestro país que ese tipo de personas representen al pueblo de Costa Rica. Costa Rica es un pueblo con escasos héroes y poco dado a reconocer prohombres y mujeres destacadas. El igualitarismo hacia abajo, ramplón y mezquino, y esa mentalidad parroquial y aldeana que hizo huir a Zúñiga, a Yolanda Oriamuno, a Eunice Odio y a tantos otros. Todavía pervive en nuestro pueblo en pleno siglo XXI. Costa Rica sigue siendo un país con pocos arquetipos. Veamos, salvo don Clorito Picado, reconocido por todos, y quizá don Ricardo y don Cleto González Víquez, muy queridos. Hoy día, pero violentamente atacados en su época por sectores obtusos y ultraconservadores. Son pocos los que se salvan. Este es un país que no reconoce a quienes le han dado obra, instituciones o ideas importantes. Héroe nacional es Juan Rafael Mora Porras, empresario privado, representante popular, diputado constituyente, vicepresidente y presidente de la República. Mora fue un demócrata en un momento de la historia donde la idea de democracia era apenas germinal. Durante su presidencia de 10 años, de 1849 a 1859, el país fortaleció sus instituciones, amplió las libertades, promovió la industria y comercio, fundó el Banco Nacional de Costa Rica de propiedad tripartita, o sea, de inversiones privados, fondos estatales y capitales extranjeros, y empezó un lento proceso de integración de la vida agraria a las ciudades. Sin embargo, su papel más relevante fue la campaña de 1856-1857 contra el filibusterismo esclavista, encabezado por William Walker. De no haber sido por Mora, la historia de América Central con seguridad hubiese sido otra. La expulsión de los filibusteros es uno de esos momentos singulares que definen el futuro de una nación o de un conjunto de países, los cuales suceden muy de tanto en tanto, muy de siglo en siglo. Un año después de dejar el gobierno en 1860, Mora fue fusilado como resultado de una intriga absurda y vergonzosa. Es hora de que el país enmiende ese error y pague esa deuda con su memoria. ¿Quién mejor muestra en nuestra historia los galardones de héroe nacional que don Juan Rafael Mora? Gracias a su tenacidad que impulsó el pueblo de Costa Rica en una guerra santa, pudimos seguir siendo libres con un sistema republicano que nos distingue en el concierto de las naciones, con una paz venturosa como lo hizo mención en su carta proclama el presidente Mora, con un Congreso de Diputados costarricenses que ahora se apresan a restañar la injusticia del fusilamiento del mejor presidente de nuestro país. Cualquiera podría creer que está de más cumplir con tal propósito, cuando nadie o solo muy pocos podrían dudar de las altas condiciones humanas, políticas y patrióticas de ese personaje increíble que fue tantas cosas a la vez: empresario, político, presidente, diputado, comandante en jefe, patriota e iluminado, que respondió a los deberes de su destino cuando la patria y toda Centroamérica se vieron acosadas y amenazadas por fuerzas superiores en número y en tecnología militar. Surge en el siglo XXI la figura de un hombre de pueblo, con carisma y amor a la patria, siempre al lado de los más desposeídos y menos escuchados. Este hombre es don Rodrigo Chávez Robles, quien ha demostrado ser un verdadero hombre de pueblo. Justamente el pueblo le bautizó con el nombre de Juanito Mora del siglo XXI. Aún a pesar de demostrar el amor que le tiene a los más humildes, existen quienes quieren manchar, desprestigiar y eliminar la excelente labor de este hombre sencillo.
Si bien don Juanito Mora tuvo enemigos claros, quienes se oponían a su excelente labor, también surgió en esa época un grupo de soldados norteamericanos que pretendían adueñarse de nuestro país y luego seguir hacia el norte, apoderándose de toda Centroamérica. Debo decir que hoy 9 de junio Costa Rica está inundada de filibusteros disfrazados de patriotas, solo decir nombres como el de Dinora Barquero, Francisco Nicolás y María Marta Padilla, oligarcas, Luz Mary Alpizar, estas dos últimas diputadas del partido oficialista, pero que hoy al estilo de los oligarcas del pasado, en el tiempo de Juanito Mora, traicionan los valores del ser costarricense. No es secreto, el pueblo costarricense se siente traicionado. Se ha violentado la democracia que hace días viene trabajando a golpe de tambor partidos como Liberación Nacional o el Frente Amplio. Que no piensen estos diputados que el pueblo no se da cuenta de lo que ocurre dentro de esa maquinaria antipatriota llamada Asamblea Legislativa. Hipocresía, doble moral, traición al pueblo es lo que se respira en ese recinto inundado de extraños que no conocen los valores del ser costarricense. Es entendible que el pueblo de Costa Rica sienta repulsión por diputados como Sofía Guillén, que lo único que sale de su boca es rabia y odio, no solo al presidente, sino al mismo pueblo. Decir que la mayoría de jóvenes para soportar jornadas de trabajo 4-3 deben acudir a la cocaína fue una de las aseveraciones más mentirosas, un acto de violencia hacia el pueblo, hacia los jóvenes que desean trabajar. Escuchar a una Priscila Vindas decir que en el extranjero que el presidente es un violador, un abusador, un mentiroso y otros calificativos indignan al pueblo de Costa Rica. No existe un acto más vil de irrespeto a los ticos de a pie, los que no tenemos voz ni voto, que dar que esos calificativos a nuestro excelentísimo presidente, quien sí nos representa, porque en la figura del presidente está representado nuestro pueblo. Ni qué decir del odio mostrado hacia doña Pilar Cisneros, la dama de hierro, la Pancha Carrasco del siglo XXI, de una Montserrat Ruiz, atacarla, violentarla y humillarla ante 57 diputados, cuando de manera despectiva insulta y agrede a doña Pilar Cisneros, una adulta mayor y amante de la democracia costarricense, la Pancha Carrasco del siglo XXI. Merecido nombre para la dama de hierro que ha tenido que soportar insultos y agresiones de chuchingas como Abel Robles o Francisco Nicolás, el Gargameltico. Muy lamentable escuchar de una diputada decir que este voto de censura fue únicamente para molestar al presidente, porque en esa censura no existía nada de sororidad, nueva palabra que utilizan los ahí letrados para desprestigiar día a día con más fuerza a una asamblea legislativa, la peor en la historia de Costa Rica, aún peor que la asamblea legislativa del Carlos Alvarado. Nuestro pueblo debe estar alerta porque los filibusteros no están afuera en otras latitudes, están dentro de la asamblea legislativa, quien día a día violenta, agrede y respeta al pueblo costarricense con acciones inadecuadas, como la hora del cafetín o la hora de la pintada de uñas, y ni qué decir la hora del reggaetón que cierta diputada creó, irrespetando, violentando o humillando a la mejor diputada que ha tenido Costa Rica. Nuestro pueblo se hace una pregunta. Ellos, los diputados, se toman la potestad de censurar a la figura más emblemática de Costa Rica, don Rodrigo Chávez Robles. Pero ¿quién censura a los filibusteros modernos que se quieren robar la democracia? Cuando vemos héroes que al lado de doña Pilar Cisneros apoyan al presidente porque saben de la excelente labor que realiza. Es de resaltar a doña Ada Gabriela Acuña Castro, a don Manuel Morales Díaz, a Waldo Agüero Sanabria,
a Paola Nájera Abarca, a Alexander Barrantes Chacón, a Jorge Antonio Rojas López, a doña Pilar Gallo Cisneros Gallo, a don Daniel Vargas Quirós, que sí representan al pueblo de Costa Rica. Pero igualmente tengo que resaltar el ejército de filibusteros que aparecen en la Asamblea Legislativa y que muchos de ellos, disfrazados con la religión, pretenden defender al pueblo de Costa Rica. Estos son los nombres de los filibusteros que le están fallando al pueblo de Costa Rica. Jonathan Acuña Soto, Fabricio Alvarado Muñoz, Rosalía Brown Young, Jorge E. Dengo Rosabal, Gilbert Jiménez Siles, Olga Morera Arrieta, Johanna Obando Bonilla, Patricia Ramírez Portugués, Daniela Rojas Salas, Heisil Valverde Méndez, Andrea Álvarez Marín, Rocío Alfaro Morina, Rodrigo Arias Sánchez, Aguiluz Cambronero, Eliezer Feinsat Mins, Alejandra Larios Ustrejos, Rosalía Méndez Gamboa, Antonio Ortega Gutiérrez, Katia Rivera Soto, Montserrat Ruiz Guevara, Luis Vargas Rodríguez, Luzmeri Alpizar Loaiza, que con esa cara pretende llegar a las municipales sabiendo que traicionó los valores del presidente de la República y de su gabinete. Dinora Barquero, que es la Fiona costarricense. Gilberto Campos Cruz, ese es el turqueso. Sofía Guillén Pérez, la mujer del odio. Luis Fernando Mendoza, Gloria Navas Montero, Alejandro Pacheco Castro, Andrea Robles Barrantes, David Segura Gamboa, Dani Vargas Serrano. Y puedo seguir. La pregunta es, ¿qué les pasa a estos? ¿Por qué están violentando los derechos del ser costarricense al censurar al mejor presidente de la República que ha tenido Costa Rica en el siglo XXI? En el mismo estilo que lo tuvo en el siglo XIX con Juanito Mora. Bien merecido tiene el nombre don Rodrigo Chávez Robles de llamarse el Juanito Mora del siglo XXI y doña Pilar Cisneros La Pancha Carrasco. Y no existe sororidad en hablar con la verdad. Si los diputados tienen vicios, y vicios muy grandes, ¿por qué se tienen que ocultar? El que nada debe, nada teme. Y si esta Montserrat se sintió agredida por sus pequeñeces y por sus vicios, pues que vea a ver qué hace. Yo, como soy un costarricense y no soy el presidente de la República, les puedo decir lo que quiera. Y allí no existió nada de sororidad. Mi apoyo total. Y el mismo apoyo que le doy yo al presidente de la República, se lo da el 85% del pueblo costarricense.